Muy buenas noches, hermanos. Ahora sí vamos a dar inicio en esta oportunidad a la clase hablando acerca del Jesús histórico. Entonces, esa clase va a estar muy bonita, así que estemos atentos y ustedes puedan tener un tiempo de estudio y puedan conocer un poquito más acerca del Jesús histórico. ¿Qué se opina acerca del Jesús histórico? Obviamente, si existió o no existió el Señor Jesús. Obviamente, desde la perspectiva cristiana, teológica, nosotros creemos que Él ha existido. En la parte teológica entendemos toda la doctrina que Él nos ha dejado y todo lo que hemos aprendido. Pero el punto está que dentro de la eh, historiadores académicos, durante mucho tiempo se ha estado negando la historicidad de Cristo, de Jesús. Fue así ya a partir del siglo XIX que se empezó a refutar esta enseñanza sobre el Jesús histórico, y empezaron a venir más pruebas, ¿no?, sobre su historicidad. Ahora, hay que evaluar dos cosas. Uno es la teología, que nosotros creemos de la escritura, que eso nada va a cambiar, y otro es la parte histórica, que consideran los eruditos académicos que hay pruebas y evidencias de que ha existido un Jesús por la historia, que se conoce como historia, ¿no? Entonces, eso hay que evidenciar. Y el otro es, pues, la parte que conoce la cristiandad sobre Jesús, teológico, sobre la Biblia, eso, por lo que está escrito de él en el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que tenemos de él en el Nuevo Testamento es algo narrativo, algo de los evangelios que conocemos como histórico, y en algunos casos desde de la perspectiva académica, obviamente, si alguien tiene que hablar acerca de la parte histórica, tiene que serlo la ciencia. Y cuando la ciencia quiere hablar de un Jesús histórico, no toma en cuenta muchas veces los evangelios, ni muchas veces toma en cuenta las cartas pastorales, epístolas que hablan acerca de él directamente, ¿no? Porque muchos dicen no se puede comprobar, pero realmente la ciencia ahora ya no puede negar, porque realmente sí ha existido el Señor Jesús y creemos por la existencia del Jesús histórico, la Biblia obviamente se mantiene siempre firme. Entonces vamos a ver algunas cositas sobre esta lección que va a estar muy interesante y yo espero que ustedes puedan, pues, ser parte de ello en esta clase, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Muy bien. Eh, Jesús existió históricamente, es decir, la investigación sobre el Jesús histórico es un campo interdisciplinario que combina estudios bíblicos, historia, arqueología y teología para reconstruir la vida y contexto de Jesús de Nazaret, diferenciando entre el Jesús de la fe y el Jesús histórico. A continuación se presenta un resumen de las principales áreas de investigación y hallazgos sobre el Jesús histórico. Entonces, vamos a estar viendo ahora, no desde la perspectiva teológica de los Nuevos Testamentos, sino también en parte histórico, desde hallazgos que sabemos que muestran de cierta forma la historicidad del Señor Jesucristo, ¿no? Y no desde la parte cristiana, sino de la parte que habla, no, una evidencia no bíblica, sino evidencias externas, fuera de la Biblia, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, fuentes primarias, las fuentes cristianas que tenemos nosotros. La gente obviamente ha acudido también a estos evangelios para ver la historicidad. Y obviamente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las principales fuentes sobre la vida de Jesús. De acuerdo con los eruditos académicos, se sabe con certeza que Marcos es el más antiguo y que los otros evangelios utilizan Marcos como fuente, además de otros materiales independientes. Sí, obviamente Marcos es el primer libro que ha sido escrito de los evangelios, y eso ya se conoce en el ámbito conservador inclusive, que Marcos fue uno de los primeros y que Pedro eh, tomó a Marcos para empezar a escribir sobre el Señor Jesús en su libro. Son 13 capítulos nada más y 16 capítulos nada más. Todos los demás se ha ampliado por cuestiones de tradiciones, por lo que se ha escuchado y por lo que el mismo autor del Evangelio, en el caso de Mateo, Lucas y Juan, tomaron como punto de partida a Marcos, y de allí ellos se han ido explayando, inclusive interpretando
eh, el mensaje del Señor Jesucristo y añadiendo históricamente algunas cositas más, como el caso de Lucas que habla de su niñez y obviamente él, como el de Juan que no habla nada más que de la parte del ministerio del Señor Jesús. No habla de su nacimiento, no habla de su genealogía, no habla de su profecía, simplemente va directo a la parte del trabajo ministerial del Señor Jesucristo. Entonces, eso podemos decir los evangelios. También tenemos las cartas de Pablo, escritas en los años 50 y 60 después de Cristo. Estas cartas mencionan a Jesús y son una de las primeras referencias escritas a su existencia. Aunque Pablo no conoció personalmente a Jesús, sus cartas son fundamentales para entender la teología y las primeras comunidades cristianas, obviamente, porque de allí se formaron, ya que él escribía por revelación de Dios. Esto es parte teológica, no es histórica, porque la revelación no se puede comprobar, no podemos comprobar científicamente que alguien, el Señor Jesucristo mismo se lo ha aparecido a Pablo, ¿no? No está. Podemos ir a los registros históricos de lo que Pablo ha escrito y que la palabra de Dios está allí, y esto ya es fe, y esto sabemos que Pablo mismo ha recibido directamente por revelación todo lo que él ha escrito para escribir y animar, y exhortar y reprender a las iglesias. Eso es obviamente una fuente cristiana. También están las fuentes no cristianas, historiadores romanos y judíos. Entonces, por ejemplo, uno de los principales que se ha venido dando al principio del siglo XXI o el siglo XX inclusive, es Flavio Josefo, ¿no? En su libro Antigüedades Judías, en este texto, Josefo menciona a Jesús en dos pasajes. El más significativo es el llamado Testimonium Flaviano, que aunque algunos creen que ha sido parcialmente interpolado por copistas cristianos, es generalmente aceptado como evidencia de la existencia de Jesús. ¿Qué significa esto? Algunos consideran que sí escribió Flavio Josefo, Tito Flavio Josefo, que se cambió el nombre, sí escribió esta parte, pero el asunto está en que a algunos de los cristianos copistas que hablaron, que sabían de la historia de Flavio que había escrito, añadieron ciertas cosas acerca del Mesías, acerca de Jesús, ¿no? Entonces ha quedado un poco en duda, pero la mayoría hay eruditos, historiadores, conservadores y también historiadores críticos que están de acuerdo que todavía sigue siendo una buena fuente y obviamente es el más significativo el Flavio. ¿Cómo es esto? Testimonio de Flaviano, ¿no? Dice ahí, por estas fechas vivió Jesús un hombre sabio, si es que procede llamarlo hombre, pues fue autor de hechos extraordinarios y maestro de agentes que gustaban de alcanzar la verdad. Y fueron numerosos los días e igualmente numerosos los griegos que ganó por su causa. Este era el Cristo, o sea, y aunque Pilato lo condenó a morir en la cruz por denuncia presentada por las autoridades de nuestro pueblo, las gentes que lo habían amado anteriormente tampoco dejaron de hacerlo después, pues se le apareció vivo de nuevo el tercer día, milagro así como otros más en número infinito que los divinos profetas habían predicho de él. Y hasta el día de hoy todavía no ha desaparecido la raza de los cristianos, así llamados en honor a él. Estamos hablando del año más o menos 60, 80, por allí, 80, donde él ya tenía testimonio de estas personas, ¿no? De los cristianos, y obviamente hablaban de un Mesías, de un Cristo. Y aquí podemos notar que el testimonio, hoy en día los eruditos, más que todos los escépticos, historiadores, están queriendo demostrar que este testimonio flaviano no está acreditado, y están diciendo pues que ha sido pues, como hemos hablado en ese momento, que ha sido interpolado. Han puesto algunos copistas cristianos, han añadido a la fuente principal que es de Flavio. Entonces, de esta manera, algunos están tratando de rechazar ahora la fuente primaria como Flavio, ¿no? Porque es del siglo I. Entonces, hay una lucha allí, todavía hay división entre los campos bíblico, en el campo de la teología, de la crítica bíblica. Entonces, hay eruditos que están de acuerdo y hay eruditos que dicen que no. Entonces, pero eso queda entre ellos, ¿no? Pero nosotros sabemos que ha existido y se lo ha mencionado, pero no solamente por Flavio, sino también por historiadores romanos, en este caso Tácito, ¿no? En el año 56 al 120, en sus anales, en los libros anales, en el libro 15, capítulo 44,
Tácito menciona a Cristo y su ejecución bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Entonces, Tácito, obviamente ya conocemos la historia y de él sí nadie puede negar lo que ha escrito, ya que Tácito ha sido un hombre, un erudito de la época del siglo I, casi al siglo II, porque él falleció en el año 113. Obviamente, él fue un escritor eh, que menciona a Cristo, entonces, que fue ejecutado por Poncio Pilato. Entonces, ya entendemos desde allí la parte histórica, fuentes no cristianas sobre el Señor Jesús, ¿no? Sobre el Jesús histórico. También está Plinio el joven. De eso también ningún erudito está en desacuerdo. Él sí da testimonio en una carta al emperador Trajano alrededor del año 112 después de Cristo. Plinio, Justino en la epístola 10, eh, Plinius Trajano Imperatori, ¿no? Tú sabes que ellos hablaban en latín y ahí está en latín. Especialmente los 5, 6 y 7 los pasajes, ¿no? Plinio describe a los cristianos y su adoración a Cristo. Miren lo que describe Plinio, el joven. Dice allí, bueno, en la parte de abajo, ¿no? Que ya está traducida, y que además maldijeran a Cristo. Estos todos veneraron tu imagen y las efigies de los dioses y maldijeron a Cristo. Dijeron que acostumbran reunirse al amanecer y cantan un himno a Cristo casi como a un dios. Entonces, aquí menciona Plinio, el joven, a los cristianos que están adorando, cantando un himno y adorándole como a un dios, ¿no? Entonces él entiende esto. ¿Qué hacen estos cristianos, obviamente? ¿Por qué adoran a un Cristo, a una persona como Dios? ¿Ah? ¿Qué se consideran ellos? Entonces, fundamental que, que sepamos que allá hay una fuente primaria del siglo I que habla y menciona del Señor Jesucristo, del Cristo histórico. Es decir, se sabe por los cristianos que ellos eran seguidores de Cristo. Recuerden que la palabra cristiano fue una palabra despectiva, una palabra que era pues obviamente, ellos son los cristianitos y estos cristianos, ¿no? Seguidores de Jesús, pero lo hablaban de manera despectiva. Entonces, eh, y en este sentido, al tratarse de una fuente no cristiana, da, da seguridad de que ha existido Jesús históricamente, porque lo mencionan hombres que no eran cristianos. Entonces ya tenemos en primera base tres, tanto Josefo, Flavio Josefo, eh, ¿quién más tenemos? A, a Plinio, y también a Tácito, ¿no? Tácito, Plinio, y obviamente hay otros, en este caso, por ejemplo, Suetonio, ¿no? En su obra Vida de los 12 Césares, menciona disturbios en Roma causados por Christus. Obviamente, en el transcurso del tiempo, la lengua ha ido cambiando y ya no se decía Christus, sino Crestus, que se interpreta como una referencia a Cristo. Obviamente no había otra frase que este grupo de Roma habían hecho disturbios en esa parte de la época entre el siglo I y el siglo II, ¿no? Recuerda que él vivió hasta el siglo II, más o menos en los inicios del siglo II, hasta el 122 después de Cristo. Entonces, se considera que este Suetonio, y hay otros más, hay dos fuentes más, obviamente usted puede revisar en el internet también, donde vas a encontrar la evidencia acerca de hombres que no eran cristianos, hacen referencia al Señor Jesucristo. Y eso entendemos por esa razón que Jesús existió. Y estas son las fuentes primarias. Buenas noches, hermanos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mm. Bendiciones. Está, Profe, buenas noches. Perdón la tardanza, profe. no se preocupe, hermano. Aquí estamos ahora con las fuentes primarias sobre el Jesús histórico, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver fuentes primarias también en la parte arqueológica y epigráfica, ¿no? Acerca del Señor Jesús. Por ejemplo, a ver, creo que me adelantó Ángela. Entonces, algunas fuentes arqueológicas y epigráficas, o sea, se ha visto monumentos de Aristóteles, se ha visto monumentos de Sócrates, de otros emperadores, inscripciones y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, la evidencia arqueológica directa sobre Jesús es escasa porque no se hay, no se encuentra. Sin embargo, descubrimientos como la inscripción de Pilato en Cesarea Marítima,
confirman la existencia de figuras históricas mencionadas en los evangelios, proporcionando un contexto histórico más amplio. ¿Qué significa esto? Que se ha encontrado una piedra donde había una inscripción del emperador Tiberium, César Tiberium, y juntamente con el gobernador Pontius Pilato. ¿En dónde? En la Cesarea Marítima, con él como gobernador. Ahora, más o menos, entendemos ahora, ya que la Biblia menciona a Poncio Pilato y a Jesús, y ya que Tácito menciona que él, Josefo menciona también que Pilato fue el que condenó a Jesús, a Jesús de la Biblia, que ellos conocen, consideran como el Jesús histórico, que ha existido Jesús histórico. Ellos sí creen que muchos escépticos ahora no pueden negar, ni siquiera ateos ahora pueden negar a un Jesús histórico, porque ahora, de buena fuente, los estudiosos eruditos consideran que ha existido un Jesús histórico. Aquel que diga que Jesús nunca existió, nunca ha leído libros, nunca ha investigado, simplemente está repitiendo como loro otra cosa, ¿no? Entonces ellos son ignorantes, lamentablemente, porque ahora en la clase más alta de ateos no pueden negar la historicidad de Jesús. Y aquí aparece esta piedra que ha sido pues encontrado un hallazgo tremendo acerca de Tiberio, el gobernador, el emperador de aquel entonces, y a Pontius Pilato, ¿no? Ahí se puede leer, bueno, no tan clarito, pero se entiende acá en la parte de arriba donde estoy señalando a Tiberio, o Tiberius, como le llaman, ¿no? Pero se escribía Tiberio. Y abajito se entiende que aquí está la P, la I, la L, la A, la T, la V, se sonaba media U, Pilatus. Entonces, Pontius Pilatus, en aquel entonces. Acá abajo ya no se lee mucho, pero sí entendemos que es posiblemente la marca donde en la Cesarea Marítima, porque así se llamaba en aquel entonces Cesarea Marítima, ya que había dos cesareas. Entonces, Cesarea de Filipos y Cesarea Marítima. O no, Cesarea Marítima y Cesarea es la misma que Cesarea de Filipos. Entonces, aquí posiblemente está hablando de la Cesarea Marítima, como él estaba visitando a, allí en Cesarea, ya que él podía ir allá donde estaba el gobernador Filipos, el otro Herodes, el Herodes el bueno, porque había Herodes, los dos Herodes malos, Herodes tetrarca y Herodes Agripa. Y Felipe, que era el otro Herodes, solamente se llamaba Felipe el Bueno, considerado en la parte histórica como el bueno, él gobernaba esa zona de Cesarea de Filipo. Entonces allí fue a visitar posiblemente porque tenía un palacio grande frente al mar y posiblemente Poncio Pilato fue a visitar allí y pusieron una piedra con su nombre, ¿no? Y esto es algo histórico y ya comprobado, está en un museo, no sé dónde, en Inglaterra, si no me equivoco, y obviamente eh, da cuenta de que Pilato fue quien, así como Tácito menciona que allí él, Pilato, condenó a Flavio, condenó a Jesús a la cruz, a la muerte expiatoria, no a la cruz. Entonces, estos son fuentes ya extrabíblicas, no son bíblicas. Y ha existido un Jesús. Entonces podemos entender esto, gracias a Dios por estas fuentes que por mucho tiempo no se encontraron recientes nomás en el siglo XIX. Métodos de investigación. Crítica de los evangelios. Por ejemplo, los métodos de investigación ahora para entender la fuente acerca del Señor Jesús, quiénes escribieron, de dónde lo escribieron, por qué lo escribieron, a quién mencionaron, por qué lo mencionaron. Todo eso tiene que ver con la crítica. Y eso es la crítica bíblica que trabaja, ¿no? Aunque hay la crítica alta, que son los escépticos, los ateos, que tratan de desentrañar algo para decir que eh, la Biblia se equivoca. Sin embargo, la crítica bíblica lo utiliza estas mismas herramientas desde la perspectiva cristiana, teológica.
no teológica, pero desde la perspectiva cristiana. Entonces, la crítica de forma analiza las unidades de tradición en los evangelios para entender su origen y transmisión oral. ¿Cómo se han transmitido los evangelios? ¿Quién los escribió? ¿Cómo lo escribieron? Entonces, ¿en qué circunstancias? ¿Qué pasajes de la Biblia realmente son, en el caso de Marco, por ejemplo, ¿no? Se sabe perfectamente hoy en día que Marcos 16 está escrito en los manuscritos más antiguos, se encuentran los versículos del 1 al 9 nada más. Los versículos del 10 en adelante no se encuentran. Solamente en manuscritos posteriores ha sido añadido. Y obviamente cuando ya estudien crítica bíblica, wow, es un campo muy amplio, un campo académico, donde ustedes van a entender un poquito más. Pero aquí por ahora una pizca de lo que va a ser en aquella oportunidad. Crítica redaccional, o sea, de la crítica de la redacción. Examina cómo los evangelistas editaron y estructuraron sus fuentes para comunicar sus propios objetivos teológicos, como el caso de Lucas, ¿no? Cómo él examinó todo, cómo él investigó, cómo él empezó a escribir a quién acudió, de dónde vino y sus fuentes. Como en el caso de Pedro, su fuente, como en el caso de Mateo, digo, su fuente ha sido Marcos. Marcos por medio de Pedro, quien escribió Marcos. Entonces, obviamente, ¿cómo se llega a examinar eso? ¿Cómo se llega a saber quién es quién, quién escribió? Es la crítica redaccional, la crítica de formas, la crítica histórica, la crítica lingüística. Todo eso hay en este estudio de la crítica bíblica. Entonces, eso ya es cuando están ya por hacer su licenciatura, van a llevar estos cursos. Esperemos que ustedes puedan también estudiar en esta oportunidad. Ese tiempo no abandonen el estudio. Yo sé que es difícil esforzarse, hay que quemar pestañas inclusive, ¿no? Para poder llegar a lograr nuestros objetivos. ¿Preguntas hasta aquí? Mano Javier, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, mi pastor. Ya, mi hermano, seguimos acá. Vamos continuando entonces. Ahora, otra siervo, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el análisis contextual también, contexto histórico y social. El judaísmo del segundo templo estudia las prácticas, las creencias y expectativas mesiánicas del judaísmo contemporáneo a Jesús. Es decir, esa fuente del judaísmo es importante y crucial entender dentro de la investigación, y esto ya lo han investigado, y consideran desde las fuentes, ya teniendo a Tácito, a Flavio, a Zeusiano, a Plinio el Joven, y ahora la piedra esta de testimonio de que existió Pontius Pilatus. Entonces, se entiende ahora en el marco cómo es que Jesús pudo haber vivido tomando la fuente primaria del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para poder, qué cosas enseñaba el Señor Jesús, qué hacía, qué practicaba. Entonces ellos entienden sus creencias, sus prácticas en el judaísmo del segundo templo. ¿Cuándo es esto? Desde el siglo 2, 3 antes de Cristo, hasta el siglo 1, donde vivió el Señor Jesús. Arqueología. Proporciona contexto histórico y cultural, aunque la evidencia directa de Jesús es limitada, o sea, no hay nada directamente acerca de la arqueología sobre Jesús. Hallazgos como la inscripción de Pilato, ese de Poncio Pilato, y el osario de Santiago son relevantes. Ahora, el osario de Santiago son relevantes ¿en qué sentido? Ya que fue encontrada una caja de piedra y allí se encontraron restos de huesos y posiblemente eran el osario de Santiago, dicen algunos, ¿no? Porque se encontró una escritura que decía Jacob Bar Joseph eh, Isma Yeshua. Entonces, una inscripción en arameo, ¿no? Y esto obviamente solamente pudo haber sido, según los eruditos, ha habido una controversia desde el momento que fue encontrado, fue hallado en el en el 2002, estamos en 2024, pero esto no sabíamos nosotros, ¿verdad? En el 2002 no teníamos toda la tecnología que tenemos hoy en día. Pero en el 2002 ya había salido esto y en el campo de la erudición ya se discutía eso durante casi 10 años, se ha discutido si era verdadero o falso. Y cuando los eruditos empezaron
a investigar un poquito más. Algunos consideran que posiblemente sea falso y que alguien talló allí esa inscripción de manera tan peculiar para decir que es Jacob, hijo de José, hermano de Jesús. Entonces, ¿por qué razón? Porque querían demostrar que existe otra fuente. O sea, pero ahora hay un gran problema con esta fuente arqueológica, porque ha salido un estudio de la Universidad de España, no recuerdo el nombre, un estudio ya de varios eruditos, dando a entender que obviamente esto ha sido falsificado, mejor dicho. Han puesto los nombres ahí adrede y eso huesos no saben de quién será. Pero, ¿qué dice el que encontró la fuente? El que encontró la fuente le dio a un doctor de historia y le mostró, le dijo, mira, esto te lo doy, pero nadie debe saber de dónde procede. Si es de Jerusalén, lo hemos sacado de Jerusalén y te lo vendo a ti para que tú puedas dar a conocer al mundo. Entonces él tomó y empezó a estudiarlo durante 10 años y empezó la discusión. Uy, sí, parece que es un buen hallazgo. Obviamente no se habla de Jesús, pero se habla del hermano de Jesús, del medio hermano de Jesús, el cual escribe Santiago, ¿no? Que hoy conocemos como James, Santiago o Jacob. Y aquí el punto está, hermanos, que obviamente en ese contexto nosotros entendemos que posiblemente sea una fuente. Ahora los eruditos salen a decir, puede ser una prueba convincente solamente para aquellos que necesitan mostrar que esta prueba todavía necesita averiguarse o estudiar un poco más. O sea, puede ser que ya los eruditos en su mayoría digan, sí, en verdad no está acreditada, no es buena, ya lo dieron ya lo desecharon. Pero hay otro grupo de conservadores eruditos que dicen, no, es una fuente. Entonces, como me escribió un pastor sobre este asunto y me dice, te lo leo aquí para que puedan ver, ya vamos a terminar porque este curso es bonito, pero también interesante, donde dice, eh, él me dice, ¿no? Según estudios de la Universidad de Zaragoza en España, concluye, pasada una década desde los últimos estudios, el llamado Osario Santiago ha dejado de tener vigencia dentro del mundo académico. O sea, dentro del mundo académico ya no se estudia mucho, considerándose hoy en día una falsificación, de acuerdo a los estudios que ellos han hecho. Únicamente sigue teniendo relevancia entre aquellos científicos confesionales que buscan con afán, a pesar de sus contradicciones, reforzar argumentalmente sus creencias con vestigios materiales. Es decir, siguen teniendo relevancia entre aquellos científicos que confiesan tienen esa fe, creencia de que eso sí es verdad, ¿no? Y obviamente dentro del ámbito académico ya no es tema de discusión, pero durante 10 años, desde el 2002 hasta que fue su descubrimiento, hasta el 2012, eso yo ni sabía, ¿no? Por ejemplo, ni entendía. Aquí en mi curso de bibliografía nunca he hablado de esto. Pero mira, se llega a enterar uno después cuando ya empieza a estudiar la apologética y se da cuenta dónde venimos a parar. Por eso yo les animo, hermanos, por favor, lean los libros que se les está dando. Léanlo conscientemente, tome su tiempo, porque les va a ayudar a tener conocimiento. Allí van a encontrar muchísimas referencias históricas sobre el Señor Jesús y les va a ayudar para poder defender, ya no con Biblia, si en algún caso alguien te dice, no, yo no necesito que usted lea la Biblia porque esa la Biblia es mentira, es falsa. Ok, vamos a los datos extrabíblicos, fuentes no bíblicas. Aquí están. Y hay en los trabajos que les he mandado, en las fuentes que les he mandado, ahí está. Usted puede leerlo y va a encontrar todo lo que estamos hablando aquí. Seguimos. Principales hallazgos. Jesús como predicador apocalíptico. Muchos estudiosos como Bar Eram sostienen que Jesús fue un predicador apocalíptico que proclamaba la inminente llegada del reino de Dios, es decir, con todo lo que iba a pasar. Jesús como maestro y sanador se le atribuyen enseñanzas éticas, parabólicas y se le describe realizando curaciones y exorcismos. Eso es por parte de los estudiosos, ¿no? Como maestro y sanador. Crucifixión. Es uno de los eventos más ampliamente aceptados y documentados, sostenido tanto por fuentes cristianas como no cristianas. Eso sí, cuando hablemos ahora
resurrección, porque vamos a hablar de la resurrección, evidencias de la resurrección, hay fuentes en cuanto a la crucifixión documentadas sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la resurrección, aunque la resurrección es una afirmación de fe, su proclamación temprana es un hecho histórico significativo que impulsó el movimiento cristiano. En la próxima clase que vamos a tener, la clase 7, ¿ya? Vamos a estar hablando acerca de las evidencias de la resurrección desde la perspectiva pues histórica, no bíblica también, inclusive va a haber algunas fuentes que vamos a encontrar tal vez allí y vamos a notar ciertos aspectos, ciertos puntos vamos a tocar juntamente con la crucifixión para dar a conocer de dónde proviene la parte histórica y después la parte teológica con la resurrección. Entonces va a estar también bonito la próxima clase y yo les animo a que puedan ingresar. Eh, Debates y controversias. Jesús de la historia versus Cristo de la fe. La distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la teología es un tema central. Mientras que el primero se enfoca en reconstruir la vida de Jesús basándose en métodos históricos, el segundo se centra en las interpretaciones teológicas y doctrinales. Claro que sí, allí están las interpretaciones, pero nosotros sabemos que existe un Jesús histórico que se basa en la ciencia, en métodos históricos, pero en la teología bíblica nosotros entendemos todo lo que el Señor Jesús ha enseñado, ¿no? No habla de la parte histórica, de cómo se descubre, cómo era. No hay ningún monumento, ninguna imagen acerca del Señor Jesús. El famoso sudario que existe allí, no sabemos si es de Jesús, es una mentira también, pues no el sudario. Eso está descartado de hace mucho tiempo en el ámbito académico, pero los católicos lo tienen ahí guardado para decir que, uy, este es el santo sudario, ¿no? Pero bueno, para ellos es eso. Autenticidad de los dichos y hechos. Determinar cuáles dichos y hechos atribuidos a Jesús son históricos implica un análisis crítico y comparativo, y eso habla las críticas de las fuentes, la crítica de la redacción. Implica un análisis crítico y comparativo de las fuentes, los criterios de autenticidad, como el criterio de desemejanza y el criterio de múltiple atestación, son herramientas utilizadas en este proceso. Eso cuando ya lleguen al estudio de la crítica bíblica. Entonces ahí estamos entendiendo todo esto. Es importante entender esta parte, la parte de la Jesús histórico, pero cuando lean los libros, uy, ahí te va a dar mucho más información. ¿Sí? Consenso académico. ¿Qué dice el consenso académico acerca de la historicidad del Señor Jesucristo ahora? La mayoría de los historiadores y académicos contemporáneos en la actualidad, aceptan la existencia de Jesús como un predicador judío del siglo I, como un predicador. Hay debate sobre los detalles específicos de su vida y las interpretaciones de sus enseñanzas. Se considera que Jesús fue crucificado por orden de Poncio Pilato porque eso sí hay evidencia y que su vida y muerte inspiraron la formación de las primeras comunidades cristianas. Entendemos que en la erudición, en los académicos de hoy, no hay discusión de que Jesús histórico existió. Existió, fue crucificado por Poncio Pilato. No hay duda de eso. Hermanos, esos son fuentes extrabíblicas, no lo enseña la Biblia, están fuera en la historia, solamente en el estudio, en los métodos de la historiografía. Entonces, allí sacamos estas fuentes. Entonces, con esto, nosotros ya afirmamos lo que ya nos enseña la Biblia, ¿no? Creemos lo que dice la Biblia, pero para poder tomar estos temas con escépticos, con agnósticos, con ateos, tomamos fuentes extrabíblicas para poder hablar de Jesucristo. Porque muchos de ellos agnósticos e inclusive ateos o escépticos no creen que Jesús haya existido. Niegan. Y cualquiera que diga que no haya existido está pero perdido, pues ahora, ¿no? Porque en el campo erudítico, incrédulos, en los eruditos incrédulos, académicos incrédulos, reconocen que ha existido un Jesús histórico, pero ellos dicen, no es de la Biblia. Entonces, para nosotros sí nos da a entender mucho más, nos da más razón de fe de que entendemos que la Biblia sí lo dice, y malos historiadores, incrédulos, que dan a conocer de Jesús histórico. En conclusión, la investigación sobre el Jesús histórico es un esfuerzo complejo que requiere un enfoque multidisciplinario, aunque existen desacuerdos entre los estudiosos sobre ciertos aspectos de su vida y enseñanzas. Hay un consenso general sobre su existencia histórica y su impacto en la formación del cristianismo. Las fuentes históricas, aunque fragmentarias y a menudo interpretadas de diversas maneras, proporcionan una base
para reconstruir una imagen de Jesús como un predicador judío del siglo I cuya vida y muerte tuvieron un profundo efecto en la historia y la cultura occidental. Esa es la conclusión. Jesús existió históricamente, hay fuentes fidedignas de extrabíblicas y obviamente se le considera como un predicador nada más, pero no se lo considera como Dios tal como nuestra teología sí la creemos. Y en ese caso, Jesús sí resucitó con el poder del Padre y del Espíritu Santo y con su propio poder. Él fue levantado de los muertos con su poder y con el poder que operó en él, el Espíritu Santo. Entonces entendemos claramente que Jesús históricamente sí existió. ¿Alguna pregunta, hermano? Profe, Sí, dígame. una preguntita, profe. Sí, sí, se va a acabar el Profe, minuto, hermano. Dígame. ¿cómo cómo se sabe que el Señor Jesús resucitó? Nosotros bíblicamente le conocemos. Ahora, ¿cómo sustentamos si alguien nos pregunta, Ya, había alguna tecnología, el eso va a video? ser, ajá, eso va a ser para la próxima clase, hermano. Estamos en el Jesús histórico todavía. Gracias, Ya, gracias, pastor. ajá. Ya, pues, mi hermano, bendiciones. Estamos en contacto. Cualquier cosita ahí, preguntas en la siguiente clase, pues. ¿Sí? Ya ve, profe, no me quiere responder. Es para la próxima clase, pues. Ahí vamos a hablar del curso, de la